Ya. Bueno, como me había presentado la vez anterior y para nuevamente presentarme, soy Jorge Álvarez Romero, de profesión, entre algunas ingeniero civil, porque también soy constructor civil, eh, flamante exalumno y salió de la Escuela 3, Avenida Alemania y de la Avenida Argentina, y luego por interconsulta al Eduardo Lavarra y bueno, después Universidad del Paraíso y también Santa María. Eh, Dentro de mi ejercicio profesional alcancé una vez titulado en el 97 ejercer unos años en el sector eh, privado y luego de ello postulé y trabajé por 18 años a partir del año 99 más o menos hasta el 2017 en el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso en el Ministerio de Vivienda que es Servio Valparaíso. Por 18 años entrando como un inspector técnico y llegando a ser jefe del departamento técnico del Servio el año 2014. Situación que después me llevó a renunciar voluntariamente. Pero eso lo podemos hablar después. Respecto al derecho a la vivienda, démosle primero, si podemos, con la primera. Bueno, como antecedente inicial, hoy, y por un censo, podríamos decir una medición más o menos seria del año 2011, una cuarta parte de la población del mundo hoy vive en asentamientos precarios e informales. En un catastro que se hizo el año, como les decía, 2011, de 161 comunas de las 364 del país en ese entonces, había una condición de personas que vivían en situación de calle de 12.255, que hoy se estima que debería ser alrededor de las 25.000 personas en esa situación. Más otro número importante ha llegado y paradójicamente o contradictoriamente en estos años el mercado inmobiliario ha liderado la actividad económica del país y es una representación, ¿no es cierto?, del contraste que vivimos y la inequidad y desigualdad que tal vez ha habido con respecto a este derecho. Ahora, como antecedente, avancemos. Como antecedente, hay una anterior, ¿o no? Esa. No, es la siguiente, me equivoqué. Mira, hoy, ¿quién se hace cargo de la situación en el país? A pesar de que hay un reconocimiento internacional, porque Chile tiene firmado varios tratados y pactos internacionales, el derecho a la vivienda no está consignado en la Constitución actual. Bueno, todas las normas, y a lo mejor han venido abogados, se ordenan en una pirámide jerárquica que va de menos a más, o sea, están las resoluciones, los decretos supremos, decretos con fuerza ley, leyes orgánicas y la Constitución propiamente tal, que está en la cima de esta pirámide como se señala. Se entiende, en el artículo 19 se hace la enumeración y se dice cuáles son los derechos que están consagrados y cuáles son los derechos humanos fundamentales y los dice taxativamente cuáles son. Y dentro de ellos, en el artículo 19, no está nombrado el derecho a la vivienda. ¿Podemos avanzar? Entonces, sí, paradójicamente en el artículo mismo 19, donde se nombran los derechos fundamentales, en el inciso 24 está estipulado la actual carta, el derecho de la propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes muebles, inmuebles, corporales, dice, y solo se puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de la función social. Es decir, al existir un reconocimiento del derecho a la propiedad y no así del derecho a la vivienda, se está vulnerando un derecho humano que todos tenemos, que es el de tener un lugar donde vivir. A nivel internacional, desde el año 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el párrafo primero, artículo 25, se estipula que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. De la misma forma, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales Culturales, escrito y suscrito por Chile en 1966, en su artículo 11, dice que los estados en el presente pacto reconocen los derechos de toda persona
a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia. Ahora, como en Chile a veces se hacen las cosas, y en esta Constitución, si bien en el artículo 19 no está nombrada en los derechos fundamentales, los abogados señalan aquí, y como un alcance jurídico, y si bien no está reconocido expresamente el derecho por la vía de la remisión, como dicen los abogados del artículo 5, inciso 2, o sea que no se nombra en el 19 como derecho fundamental, pero sí en este artículo 5 y el inciso que se señala, dice que los órganos del Estado están obligados a respetar los derechos fundamentales garantizados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Por lo tanto, si no está taxativamente en el artículo 19, sí está señalado en el artículo 5 indirectamente, pero no debiese ser así, debiese ser nombrado dentro de los derechos fundamentales. Ahora, en Chile, ¿cuál ha sido la situación con respecto a este derecho humano? Siempre ha sido una preocupación de todos los gobernantes del país y de muchos esta situación. Ahora, por primera vez fue en el gobierno de Alessandri, en los años 58-64, que se construyeron alrededor de 150.000 viviendas, que fue para hacerse cargo de toda esta migración que se producía del campo a la ciudad en esos años, y que se transformó en las ciudades en lo que se denominó en aquellos años, y que hasta la fecha se usa ese término de la población callampa, y que precisamente surgieron de la migración rural al urbano en los sectores, en los límites o periferias de las ciudades, en particular las más grandes. Luego, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, MIMBU, con el objeto de mejorar el déficit de vivienda en el país. O sea, ya en esos años se hablaba de un déficit de vivienda en el país. Para ello, además, se construyen escuelas, centros asistenciales, deportivos, o sea, surge un concepto de equipamiento ligado y vinculado a la vivienda, entre otros. Para Frei Montalva, la vivienda significaba un bien de primera necesidad, el cual toda familia debe tener acceso sin importar su nivel socioeconómico. Pero un bien. Gobierno de Salvador Allende, ahí se trabaja para construir viviendas a través de una empresa estatal que se llamaba KPD, y arreglar las casas que estaban en mal estado, y además de mejorar los entornos sociales de los lugares más pobres. Allende decía que la vivienda es un derecho irrenunciable del pueblo, por lo que el Estado tiene el deber de proporcionarlo. Luego estos objetivos cambian de manera abrupta con la dictadura de Pinochet, cuando se comienza con reestructurar completamente el MIMBU, desligando al Estado de la producción y construcción de vivienda y dándole más un carácter de administrador de subsidios, y definiendo que es un bien y que debe ser adquirido por las familias a través del esfuerzo y el ahorro. Y de los 80 metros cuadrados que entregaba KPD o sus viviendas en esos años fiscales o estatales, se bajó a los primeros subsidios progresivos, que eran estas casetas, y el progresivo privado que se llamaba, a 25 metros cuadrados, y surge el concepto de la vivienda social. Un cambio radical que significó el colapso de las políticas estatales que vinieron sucesivamente. O sea, a partir del año 76 se produce una suerte de privatización del derecho, y en la línea de que es un bien y no un derecho. Bueno, se continúa construyendo viviendas a la fecha que no están habilitadas o están inhabilitadas para vivir y no proporcionan los requisitos básicos para un desarrollo adecuado. ¿Cuál es el rol del Estado? La vivienda en sí es concebida como un derecho y un bien obligatorio que permite la satisfacción de otros derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, la convivencia, entre otros. O sea, si yo no tengo una vivienda, es difícil que pueda acceder de buena forma a los otros derechos. Por lo tanto, si no existen las condiciones necesarias para el real desarrollo, el problema se va incrementando, y así ha sido y así es en este país, con un déficit habitacional cada vez mayor. La vivienda, y esto es una definición sociológica, satisface una necesidad básica del ser humano como especie,
que es la necesidad de un techo y un espacio seguro en el cual refugiarse y desenvolverse. Actualmente las ciudades se ordenan de acuerdo a los niveles socioeconómicos de las personas. Las viviendas sociales se construyen en las periferias o en terrenos muy alejados, a veces terrenos inadecuados por haber tenido otro uso, y al final creando un aislamiento considerable con el resto de la ciudad. Dentro de esto, bueno, ¿y qué significa eso? Que el vivir alejado en lo cotidiano, si uno se quiere mover por motivos laborales, por estudio, recreación, tengo que invertir en tiempo y en dinero, lo cual por regla general escasea, y a la larga este esfuerzo pocas veces se sostiene en el tiempo, y al final la persona termina atrapada en la población o en este sector tan alejado porque no tiene la accesibilidad a los centros urbanos o a los servicios. Ahora, ejemplos de la mala construcción acá en Chile hay muchos, y de las entregadas por el Estado a través de subsidios innumerables, las famosas casas Copeva que pusieron en un invierno, las tuvieron que revestir con polietileno, con nylon, ¿no es cierto?, para protegerlas de la lluvia. Se generan cierta condición de gueto que al final lo único que ha hecho es incrementar la brecha económica que existe en el país, y esto se repite de norte a sur. La edificación de viviendas sociales en terrenos alejados y sin los centros de salud, sin colegios, sin equipamiento, sin una plaza donde se pueda hacer vida comunitaria, todo eso hace dudar que el Estado a la fecha haya tenido un real interés en el tema. O sea, es transversal, es un tema de Estado. Hoy, ¿cómo opera el sistema? Hoy opera en la misma dinámica cuando Frei Montalva refundó el MIMBU y los Servius, o sea, y después se ratificó un poco más en dictadura, diciendo que la vivienda tenía que ser producto del esfuerzo y del ahorro de la familia, no reconociéndola como un derecho, sino que más bien como un bien. Los programas que tiene hoy el MIMBU, que es el Fondo Solidario de Vivienda, el Fondo Solidario de Vivienda es un programa que está destinado al 40% más vulnerable, y para ello tengo que tener el registro social de hogar y tengo que tener una libreta de ahorro para la vivienda con un ahorro mínimo. O sea, es excluyente. Si yo no me hago el registro social o no tengo el ahorro mínimo, no puedo entrar al Fondo Solidario, porque el Estado, si bien me da un subsidio que hoy, eso como cercano a las 1.400 UF, si bien el Estado me otorga el subsidio, pero no me da la plata para el ahorro mínimo, entonces se genera allí un círculo vicioso de un grupo de personas que no van a tener solución. Entonces, ahora, como los terrenos escasean, como los proyectos sociales no son rentables para las constructoras inmobiliarias, el Ministerio hace un tiempo creó el DS-19, que es el famoso subsidio de integración social, donde se hacen proyectos que son viviendas de hasta 1.800 o 1.600 UF, y dentro de ese porcentaje de 100 departamentos, por ejemplo, se incorporan un 20% de gente que es vulnerable según la medición de la ficha o registro social de hogar hoy, que está dentro de ese 40%. Tiene que tener el ahorro mínimo y con eso puede postular a obtener una de esas viviendas, que es un estándar mejor, que son viviendas de 60 metros, que es mejor al programa, pero al final es un esfuerzo que tampoco alcanza, porque no se está dando cobertura a la total necesidad de vivienda. Y también está el DS1, que se supone que es para una clase media emergente, que puede tener una parte de un subsidio, un beneficio del Estado, pero puede ir a endeudarse en un banco con un hipotecario, que también son viviendas de hasta 2.000 UF. Todas tienen requisitos de ahorro mínimo y requieren del registro social de hogar para postular según vulnerabilidad. O sea, es lo que era la ficha CAS, que después mutó a la ficha de protección social y que después ahora mutó al registro social de hogar. Y el registro social de hogar hoy se llena online y a través de la página de Ministerio de Desarrollo Social.cl, mideso.cl,
uno se registra y luego allí de la municipalidad le mandan a veces un asistente y a veces si uno sube todos los documentos ni siquiera mandan a alguien a verificar, lo dejan en un segmento nomás, una real clasificación. Avancemos. Ahora, ¿qué podríamos decir de todo esto? El déficit habitacional en Chile. El déficit habitacional en un país siempre es exponencial. Se puede controlar, pero no llevar a cero, ya que todos los días surge la necesidad de una nueva vivienda. En la medida que un novio o una pareja le dice a su pareja, pucha mi amor, vamos a vivirnos juntos, en ese instante surge la necesidad de una nueva vivienda. Había un dicho antiguo que decían las abuelitas o las tías, decían que se casa quiere, decían. Entonces, es imposible que un país pueda llevar a cero el déficit habitacional. Si aparece cualquier autoridad o cualquier... Eso es mentira. El mejor experimento que se llevó a cabo en la historia fue en la URSS. La URSS, que tenía un tremendo país con tremenda cantidad de gente, imagínense, el tema de vivienda era fuerte. Entonces los rusos en esa época dijeron, bueno, ¿cómo nosotros podemos satisfacer este derecho y construir una gran cantidad de unidades para poder producir estas viviendas y poder entregar estas viviendas de acuerdo al déficit? O sea, su objetivo, como ellos sabían que a medida que transcurrían los años, el número de necesidad de vivienda iba a subir a medida que subían los años en un país, ellos sabían que esto era exponencial, pero su idea fue llevarlo a controlar a un número. O sea, es como decir, mira, yo voy a trabajar con un déficit anual de 1 millón de viviendas y voy a tratar de mantener ese constante en el país. Entonces, ¿qué hicieron ellos? La prefabricación e industrialización. Y eso es lo que se hizo acá en el gobierno de Allende con la KPD. Acá había una empresa estatal con casas estatales que entregaba el Estado, que eran de 80, 120 metros cuadrados, de una gran calidad, que hay muchos KPD en Quilpué aún, que no se les pasa el agua, no se han terremoteado, tienen 4 terremotos en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasó? Porque ese sistema terminó. No es porque cuando asumió la dictadura a algunos se le haya alumbrado la ampolleta de tal manera de decir, no, cerremos la KPD inmediatamente. Fue la Cámara Chilena de la Construcción que fue a negociar con las autoridades de la época y ellos le dijeron, mire, nosotros no queremos una empresa estatal que construya viviendas porque nosotros, nuestro nicho de mercado, también parte de nuestro nicho de mercado es la vivienda social. Entonces no puede haber una empresa estatal construyendo casas, a pesar de que no era todo el mercado, pero era una parte para ello. Entonces, el resultado final, se cierra la KPD. Entonces, la Cámara Chilena dijo que se iba a hacer cargo a través de estos años. Ellos han formado, hoy se llaman entidades gestoras sociales o inmobiliarias sociales, donde ellos preparan proyectos. En un principio y hasta hace unos años se llamaba la entidad de gestora de la Cámara Chilena y hoy se llama CODE, Corporación de Desarrollo Habitacional. Entonces, la Cámara dijo que se iba a hacer cargo de la vivienda social. ¿Y qué pasó? Resultado, después de todos estos años, tenemos un déficit que yo diría que es el mayor histórico en muchos años. Las condiciones de vida y la condición de campamento, por ejemplo, en esta región, es la región con más campamentos y con más tomas en Chile. Y se concentran en la comuna de Viña del Mar, Valparaíso, está un poquitito más atrás. Entonces esto ha sucedido porque al final se le dio una orientación de un bien a algo que es una necesidad y un derecho, que parece que algunos se acuerdan cuando hay desastre, incendio y catástrofe, de que estamos viviendo todos hacinados. Valparaíso está una casa al lado de otra, aquí se quema uno, nos quemamos todos, no están los cortafuegos a veces habilitados. Entonces es lo que hay. Ahora el Estado, ¿qué debe hacer? Debe asumir un rol de garante del derecho
lo que se está haciendo en algunas comunas donde ellos se están organizando y están haciendo una entidad o una inmobiliaria municipal social. Creo que el alcalde Jado es uno, el alcalde Sánchez, La Ligua, y hay otros alcaldes y de distintas corrientes que lo han tomado, pero al final se están un poco entregando al sistema, porque si yo creo una entidad inmobiliaria hoy día y tengo un terreno para construir una población de viviendas sociales, yo a todos los que meta en ese comité de vivienda van a tener que cumplir el ahorro mínimo, van a tener que cumplir el registro social de hogar. Entonces a lo mejor yo digo los programas que están hoy y la manera que operan los subsidios no da abasto, no es suficiente, debería haber más. Para eso tendríamos que construir más unidades con más velocidad. KPD, ya hay algunas constructoras que tienen un sistema que es parecido, que ya están en La Pintana, que es una prefabricación y construyen gran cantidad de unidades. Eso debería asumirlo como rol el Estado y ser subsidiario. Si van a seguir con estos programas, decir, oye, la señora no tiene efectivamente para el ahorro mínimo del programa, que el Estado ponga el ahorro mínimo, así como pone subsidio. Pero hacerse cargo, y hoy día no se está haciendo cargo ni el mercado, ni la inmobiliaria, ni el ministerio, ni el Estado. No se está controlando el déficit. El señor que apareció el otro día increpando al ministro que tenía un subsidio de 1.400 UF pero que no lo podía aplicar. O sea, anda mucha gente que en los 21 meses que dura un subsidio le cuesta mucho encontrar una vivienda, ya sea nueva o usada. Si uno vive en Valparaíso y quisiera esa persona aplicarlo y quedarse en Valparaíso, a veces tiene que optar por cambiarse comuna, la movilidad. Entonces no están dadas las condiciones, y el que yo cumpla el ahorro hoy día, que tiene que ser dentro del mes de febrero, porque hay postulaciones ahora en marzo, tengo el ahorro cumplido, tengo la ficha de protección del registro social de hogar, me voy a postular al Serviu y después espero, porque es un concurso, puede que no me gane el subsidio más encima. Entonces ahí hay algo sin duda que hacer. Mucho se habla de las viviendas, una vivienda óptima, y hay múltiples definiciones, pero principalmente una vivienda óptima debe ser higiénica, habitable y segura. Higiénica, debe tener su servicio de agua potable, alcantarillado, su recinto de baño, su cocina habilitado. Habitable, debe tener su recinto habilitado para el número de habitantes, contar con las instalaciones básicas de electricidad, de gas. Habitable, que funcione, y segura, que tenga una adecuada materialidad, que sea duradera, que sea de buena estructura, pero esta seguridad también debe ser interior y exterior. Y esas cosas aparecen cuando se habla lo que pasó en el incendio, las zonas de riesgo, que no se debe construir en zonas de riesgo, o en quebradas, o los cortafuegos. Entonces debe una vivienda cumplir esas tres características. Ahora, aparte de eso, puedo tener la super casa, ser habitable, higiénica, con todos los servicios full, pero no tengo una plaza, no tengo una cancha donde ir a jugar cerca, no tengo un espacio para reunirme con mi comunidad o con mi familia, no hay policlínico, no hay consultorio, inaccesible. Entonces, y en el concepto de barrio, que también el concepto de barrio considera el vivir en un ambiente sano y limpio, que eso sí está consignado en el artículo 19 famoso de la Constitución de los Derechos Fundamentales. En el número 8 dice que de la Constitución dice que el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación es rol del Estado velar que éste no sea afectado, y también debe velar por tutelar las condiciones de la naturaleza, limpia y en buen estado. Claramente el Estado en este tema de las definiciones a veces de mercado ha olvidado su rol, así como ha olvidado el derecho a la vivienda, tal vez el derecho de vivir en un ambiente sano. Parte de ello, y de tener una vivienda que funcione, es tener los servicios, agua potable, alcantarillado, electricidad. Que hoy día yo, si me compro una vivienda arriba y no tengo por alguna casualidad el agua, el conectarme al agua hoy
es carísimo. El medidor, tengo que presentar un proyecto domiciliario, tengo que contratar a alguien que me haga el proyecto, luego un instalador, o sea, me sale sobre 3 millones de pesos solo conectarme para que me vayan a tomar el estado y yo entrar a ser un consumidor de la compañía. Acá en Chile también, o sea, la regulación de los servicios básicos. No hay norma, no hay ley. Ustedes sabían que son los derechos y los servicios básicos más caros en Latinoamérica los que pagamos acá. Entonces, ¿por qué? Porque no hay regulación. Ahora, ¿por qué no se ha hecho una política clara y más que políticas, planes? Y ese es el gran problema de este país, tal vez. Podemos avanzar en la última. El Estado solo ha generado políticas, en todo aspecto, de vivienda, medioambientales, etcétera. Se carece de planes maestros. En pleno siglo XXI no tenemos planes maestros en ámbitos como vivienda, energía, servicios, aguas, medio ambiente, etcétera. O sea, yo todavía recuerdo cuando llegó este señor que murió hace un tiempo atrás, el señor Tompkins, que compró gran parte del sur, al parecer para protegerlo, si no la forestal le hubiesen arrasado, no se sabe cuál es la intención, pero bueno, por lo menos están los árboles. Pero él lo dijo, o sea, en esos años se hablaba de represar el río Báquer. Entonces dijo, me llama, y había llegado un par de años Chile, dijo, me llama mucho la atención, dijo, este país Chile, que quieren represar el río Báquer. O sea, ¿cuál es la intención acá? ¿Represar todos los ríos en Chile de aquí al año 2068? ¿Cuál es el plan maestro energético que tiene Chile? El 92. No hay plan maestro de vivienda, hay políticas, porque los gobiernos que se suben hacen una política que dura 4 años, se sube el otro, siempre con un común denominador, que es esta definición que viene casi de la época de Frei Montalva, cuando se define todo como un bien, y sobre todo la vivienda. Las cosas no han pasado y el Estado, a través de sus legisladores, no lo han querido hacer, no porque no lo sepan o no lo ignoren, porque no se ha querido hacer. Si acá al margen, yo que fui funcionario público casi 20 años, subía un gobierno, habían 4 maneras de hacer las cosas, pasaban los 4 años, todo estaba mal, venía otra manera de hacer las cosas, entonces quedaba la sensación de que dábamos 2 pasos para adelante, 4 para atrás, 1 para adelante, 3 para atrás. ¿Dónde están los planes maestros? ¿Dónde está el plan maestro energético del país? ¿Dónde está el plan maestro de aguas? No hay ni un plan maestro. Entonces, ¿por qué en otros países como, no sé, pues Suecia, Noruega, hay planes maestros de desarrollo? O sea, se piensa el país, ¿cómo quiero mi país de aquí al 2060? ¿Cómo vamos a manejar la energía? ¿Cuáles van a ser nuestras directrices? Un plan, no una política, porque una política se hace y luego se deshace. En política, los planes y el desarrollo de un país creo que va mucho más allá. No estaría pasando muchas de las cosas que están pasando con todas estas cosas, porque si nos ponemos a analizar tema por tema, tenemos problemas con todas las cosas. Entonces, es lo que tenemos ahora, lo que hay que hacer sin duda es mejorar y no equivocarnos en elegir a quienes van a liderar esto y hacer esto que tienen que hacer. Eso. Gracias. Espero que haya servido de algo. ¿Ah?